Hola, este es el trabajo del equipo número 5 de la materia de bioquímica estructural. Este equipo está conformado por Alejandra, por Cristal, por Pedro, Pablo y su servidora Diana. A nosotros desde un inicio se nos asignó el tema de hacia dónde nos lleva la bioquímica. Entonces nosotros como equipo decidimos partir de esa pregunta para poder realizar este trabajo. Entonces vamos a comenzar. El poder preguntarnos el porqué de las cosas es lo que nos hace humanos, porque estamos como siendo conscientes de que día con día somos parte de algo. Somos, somos conscientes de que estamos aquí por algo, o igual el no tener una respuesta del por qué estamos aquí, ¿no? Entonces ahí va a radicar el origen de la actividad que nosotros conocemos como ciencia. Entonces, ¿qué es la bioquímica? La bioquímica es la disciplina científica que trata de explicar la química de la vida. Entonces, después de haber pasado por etapas fuertemente influidas por la química y por la física, la bioquímica va a sufrir la influencia y la ayuda de la informática. Entonces nuestros conocimientos actuales auguran un gran desarrollo en las disciplinas como la medicina personalizada, la biología de sistemas, la biotecnología, la bioingeniería, la biología forense y la biología sintética. En estos momentos de crisis, la inversión en la ciencia debería ser una apuesta segura para el futuro. Entonces, vamos a tener como 3 aproximaciones generales para contestar las siguientes preguntas, las cuales van a ser: ¿por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y cuál es nuestra función en la vida? Entonces, a ver, vamos a tener como tres posibles respuestas, ¿no? La primera la vamos a tratar, o bueno, se trata de buscar desde la religión, desde el punto de vista religioso. La segunda sería recurrir a la filosofía. Y finalmente la tercera consiste en utilizar a la ciencia, ¿no? Estas preguntas son el tipo de preguntas las cuales sus respuestas deberían buscar los miembros de una sociedad cuyas necesidades vitales ya están razonablemente satisfechas. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la religión, no parece ser como el foro adecuado para desarrollar como un discurso en términos teológicos, porque no, la verdad es que no vamos a decidir centrarnos desde el punto de vista religioso. En cuanto a la teoría filosófica, ¿qué es exactamente la filosofía para empezar? Bueno, si se acude al diccionario real de la Academia de la Lengua Española, filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Es decir, efectivamente, ¿por qué y para qué estamos aquí? Pero ¿este es un foro filosófico? Pues no. Y tampoco vamos a querer centrarnos como desde este punto. Entonces ya tenemos descartados 2 puntos que habíamos mencionado desde un inicio. Entonces nos queda el tercero. ¿Cuál es? Bueno, pues la ciencia. ¿Por qué existe la ciencia? Bueno, ¿por qué alguien se va a dedicar a darle un sentido a la ciencia? O sea, pues yo creo que la curiosidad es uno de los principales motivos que precisamente pueden contestar los porqués que fueron que fueron surgiendo con el paso del tiempo, ¿ok? Los cuales como que no tenían respuesta. Entonces, y el esfuerzo de comprender esos porqués de los fenómenos naturales fue lo que engendró a las ciencias naturales, que originalmente tampoco se distinguían mucho de la filosofía. Y si no, a ver, por ejemplo, Aristóteles, el cual fue el primer biólogo moderno. Entonces, como que ahí no había como que un gran estrechamiento desde el punto filosófico al punto de la ciencia, ¿no? Y bueno, nosotros, dejando de lado los pensamientos religiosos y filosóficos, hemos decidido defender el tercer punto, el cual es la ciencia.
Entonces, dentro de este contexto nos vamos a preguntar, ¿qué es la bioquímica? Vamos a comprender, bueno, habíamos dicho que es la química de la vida, ¿no? Entonces vamos a tratar de comprender estos puntos desde esa pregunta. Y bueno, entonces ahora mis compañeros van a proceder a presentar el desarrollo de, de defendiendo nuestro tercer punto con nuestros argumentos. La síntesis de la urea fue el punto de partida para el comienzo de un periodo que se extendió aproximadamente durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, en el que precisamente bajo la influencia de la química se produjo lo que se ha dado en denominar como la molecularización de la biología. Es decir, los químicos invadieron el terreno de los biólogos y se lanzaron al estudio de seres vivos en términos moleculares y de reacciones químicas. Habían empezado a nacer los biólogos de bata en contraposición a los biólogos de bota, una división ciertamente ya obsoleta, pero que todavía algunos tratan de mantener en la actualidad. Algo que por cierto considero pernicioso para el futuro de los estudiantes de la biología. De este periodo quiero destacar a dos químicos ilustres. El primero, seguro que es conocido por todos, es Louis Pasteur. Pasteur hizo dos descubrimientos durante la segunda mitad del siglo XIX que se revelarían esenciales para explicar la molecularización de la biología. En primer lugar, demostró y explicó la existencia de enantiómeros, la molécula que, siendo químicamente idénticas, muestran estructuras espaciales que son imágenes espectaculares, como lo son las manos, la mano derecha la mano derecha es esencialmente igual a la izquierda, pero ambas no son superponibles. Una es como si fuera el reflejo de la otra, pero ¿por qué esto es importante y por qué es importante hablar de la bioquímica? Pues porque la química de los seres vivos funciona solo con una de ellas. Pasteur además explicó la fermentación y acabó con otro de los mitos de la época, la generación espontánea. Demostró que los fenómenos de fermentación eran llevados a cabo por microorganismos y que estos no surgían de la nada, sino que o- eran, sino que estos están omnipresentes en nuestro entorno, tan omnipresentes que hoy sabemos, por ejemplo, que cada uno de nosotros porta del orden de 3 kilos de ellos. 3 kilos de microorganismos, bacterias principalmente, sin los cuales no podríamos vivir porque realizan multitud de funciones esenciales para nuestra supervivencia. La fermentación llevó además al descubrimiento de los fermentos que hoy llamamos enzimas, los catalizadores por excelencia, eh, catalizadores químicos que funcionan muy eficientemente y bajas y a bajas temperaturas, capaces de distinguir incluso entre dos moléculas que son imágenes espectaculares la una de la otra. Sin duda no hay muchos catalizadores así fuera del área de la bioquímica. ¿Qué sería de nosotros sin las enzimas? Segundo argumento. El segundo químico ilustre de este periodo al que quiero referirme es Emil Fischer, un gigante de la química de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Fischer hizo de todo, por lo que se quiere destacar en este artículo es cómo explicó la naturaleza química de las proteínas y cómo esto fue de una enorme trascendencia porque abrió la puerta al concepto de macromolécula. Un concepto que curiosamente no fue desarrollado por él, porque como casi todos los químicos orgánicos de la época, creía que no podía haber moléculas de más de 40 átomos de carbono. Hoy sabemos que la más simple y pequeña proteína tiene más de 200 y que una molécula de ADN puede estar formada por hasta millones de ellos.
En bioquímica, el tamaño no solo sí importa, sino que es una característica fundamental, al menos a nivel molecular. Las moléculas biológicas más genuinas de los seres vivos son, en general, grandes, muy grandes. Otra de las singularidades propias de esta disciplina, el siguiente hito significativo tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial. Si el periodo al que antes se refería, el de la molecularización de la biología, estuvo fuertemente influido por la química. Al acabar la contienda empieza uno nuevo, donde predomina la física. Los físicos ilustres, Einstein incluido, se habían visto involucrados en el desarrollo de potentes armas en su lucha contra los nazis. Recordemos la bomba atómica, por ejemplo. Esto había impregnado a la física con la aureola de la ciencia dedicada a la muerte de los malos, pero la muerte al fin y al cabo. En esta situación, empujó a los físicos hacia la ciencia de la vida, hacia la biología, empezando por Schrödinger, el de la ecuación y su famoso libro titulado ¿Qué es la vida? Obviamente, con ellos llegaron las aproximaciones experimentales basadas en métodos físicos, entre las que tenemos que destacar la difracción de rayos X, así entre los años 40 y 60 del siglo XX. Un pequeño grupo de físicos, repartidos esencialmente entre dos laboratorios británicos, se dedicaron a la determinación de la estructura de estas macromoléculas a las que antes se refería. Max Perutz y John Kendall resolvieron las de las proteínas y Watson, el único biólogo no físico del grupo, Crick, Wilking y Franklin, la del ADN. Creo que se trata de historias sobradamente conocidas, especialmente la del descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Así que aquí solo señalaré cómo resolver estas estructuras fue una tarea titánica que dio paso a una nueva era de la biología, que sus propios fundadores bautizaron como molecular. Es decir, se pasó de la molecularización de la biología basada en planteamientos químicos a la biología molecular, fundamentada principalmente en la física, y este nuevo periodo fue extraordinariamente fructífero. Se comprendió el código genético, se explicó cómo se transmite la información en los seres vivos, se descubrieron infinidad de funciones celulares, se popularizó la ingeniería genética, etcétera, etcétera, etcétera. La bioquímica entonces dejó de ser una química biológica para convertirse en la biología molecular. La secuenciación del genoma humano, es decir, la lectura de los 3.200 millones de caracteres que contiene la información que hace una persona, fue el mayor proyecto científico desarrollado por la humanidad en el campo de la biología, comparable por ejemplo en volumen y capacidad de coordinación al proyecto Apolo, al que llevó al hombre a la luna. No solo costó 3.000 millones de dólares, que esto es aproximadamente $1 por cada carácter que forma a un ser humano, y 15 años de trabajo, sino que supuso un desarrollo tecnológico sin precedentes que hoy rinde sus frutos en términos de tecnología de secuenciación de genomas. Así ya se venden máquinas que permiten determinar la secuencia completa de una sola persona con el tiempo estimado de 5 días y con un costo menor al que fue llevado anteriormente, que actualmente cuesta unos $788. Este despegue tecnológico tan brutal, propiciado como dijimos por el desarrollo informático, genera una cantidad de información tan densa que sería inmanejable sin la asistencia de los ordenadores. En cierta manera se puede decir que estamos entrando en la era digital de la biología. Pero ¿hacia dónde nos va a llevar la bioquímica? Bueno, hay 6 disciplinas que van a tener un papel clave, aunque por distintos motivos se trataría, pues sería
la medicina personalizada, la biología de sistemas, la biotecnología, la bioingeniería, la biología forense y la biología sintética. Como se suele decir, seguro que no están todas las que son, pero sí todas las que están. Y puede que sorprenda la ausencia de la palabra bioquímica en esta enumeración, pero no se olviden que en todos los casos lo que subyace es el estudio físico y químico de las moléculas que componen los seres vivos y de la relación que se establece entre ellas, es decir, la bioquímica y la biología molecular. Gracias a estos avances podemos descubrir nuevas biotecnologías que pueden ayudar al desarrollo de nuevos fármacos. Por eso y muchas cosas más podemos desarrollar con investigaciones y la evolución, y esto da a la evolución de la bioquímica con la ayuda de la tecnología y así darle nuevos conocimientos a los futuros médicos, investigadores, etcétera, etcétera. Por eso la bioquímica forma un papel importante en el área de salud, ya que con esta podemos tener nuevos artículos donde brinden información de alimentos o de diferentes tipos de cosas que pueden ser dañinas para el cuerpo o no. Bueno, esto se... En conclusión, ya con lo expuesto por mis compañeros y con la ayuda de estas diapositivas, podemos concluir con que la ciencia nos permite vivir más tiempo y mejor. Nuestra calidad de vida se vuelve mejor y más cómoda, ya que cuida de nuestra salud, nos proporciona medicamentos que curan enfermedades y alivian dolores y sufrimientos. Asimismo, con estos avances científicos y tecnológicos aumentan los años de vida que puede vivir un ser humano. Nos ayuda a conseguir agua para nuestras necesidades básicas, incluyendo la comida, productos necesarios para la vida y nuestra supervivencia, suministra energía y nos hace la vida más agradable y fácil, pues puede desempeñar un papel en el deporte, la música, el ocio y las últimas tecnologías en comunicaciones, como nos hemos dado cuenta en los últimos años, en todos los ámbitos, ya sean cohetes, celulares, computadoras e infinidad de cosas que están evolucionando gracias a la ciencia. Finalmente, aunque no por ello menos importante, la ciencia alimenta nuestro espíritu y nos hace vivir una vida más plena y agradable. Aquí tocamos un punto muy importante que es la bioquímica, ciencia especial, y es muy importante ya que sus descubrimientos nos han permitido comprender procesos tan complejos, esenciales e indispensables como la fotosíntesis, el metabolismo o la formación del ADN, que pues estos son procesos vitales para la ciencia y la sociedad. La bioquímica no se detiene ahí, sino que ha seguido expandiendo sus horizontes para convertirse en la base de disciplinas tan importantes como la biomedicina, la biotecnología o la bioremediación, y así irá creciendo a pasos agigantados. Pues esto ha sido todo por nuestra parte, esperemos les haya quedado claro y asimismo les haya gustado. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por su atención. Ahora, antes de dar por finalizado total el tema, vamos a proceder a contestar algunas preguntas. La primera pregunta es, entonces, ¿la religión y la filosofía no son importantes para el ser humano dentro de la ciencia? Bueno, vamos a contestar aquí un sí o un no. La respuesta es que sí. Sí son importantes porque ambas han sido muy importantes en el forjamiento de la historia de la humanidad y de la era actual, ¿ok? Sin embargo, esta vez decidimos tomar la decisión de irnos por el lado de la ciencia porque estamos estudiando nutrición, estamos en el área de la salud y muchas de nuestras materias tienen relación al 100% con esta área. Entonces, obviamente, como lo mencionamos, como que no tenía mucho caso hablar de religión o buscar una respuesta desde la religión o buscar una respuesta desde la filosofía. Entonces, esto no quiere decir que no sean importantes. Sí, sí son importantes y a ambas les podemos buscar una respuesta detrás, pero en este caso y para esta tarea, este trabajo,
El área que nos interesó más fue la de la ciencia. Pero claro, las tres son muy importantes en el desarrollo de la humanidad. Y ok, la segunda pregunta es, a ver, déjenme checar. ¿Cuál es entonces la importancia de la bioquímica desde un punto visto desde nuestra carrera, que es nutrición? Bueno, ¿qué importancia va a tener entonces la bioquímica en la salud? La bioquímica, para empezar, ha aportado el conocimiento del metabolismo, del colesterol y demás lípidos, la estructura, su función, sus mecanismos de regulación, así como también los principales alimentos que lo contienen, ¿no? Entonces así facilitó una mejor prevención de los procesos ateroscleróticos y el tratamiento de estos por medio de fármacos. El entender todo esto logró que haya una alternativa o una solución para todos los problemas de las personas. Y bueno, para ahora sí dar final a este tema, a esta tarea, a esta presentación, pues agradecer, muchísimas gracias por su atención del profesor, que seguramente va a ser la única persona que lo va a ver. Bueno, muchísimas gracias y ese fue nuestro tema.